Con el siguiente invitado, que me ha dado un fardo de pruebas, me ha mostrado muchas cosas, pues estaríamos casi hablando de que ese censo, famoso censo sospechoso de este gobierno, que tuvo lugar en 2022, fue, ¿verdad? Uno podría decir que hay que censar ese censo, hay que censarlo, hay que hacerle un análisis ahí, tipo como la serie aquella, CSI, profundo, que hacerle una auditoría forense prácticamente. Carlos Grateró, que estuvo aquí ya en la Quinta Pata, pues nos va a hablar de ese censo, de las incorrecciones, las imprecisiones que tiene, pero también de unas omisiones que la verdad invitan a ser cuestionado seriamente el censo. Carlos, ¿qué va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Valoro mucho este espacio, ¿verdad? Darle voz a personas que tienen cosas que decir, que tienen tiempo investigando y sobre todo que lo hacen desinteresadamente, que lo hacen por el bien del país, por el bien de todos, porque créanme ustedes ambos y el público en general, la principal variable que debe manejar un país es precisamente cuántos somos. Exacto. ¿Cómo un gobierno va a saber cuáles son, por ejemplo, la gente analfabeta, la gente que no tiene inodoro, que no le accede al agua? Es precisamente mediante un censo. Claro. Y tú decías, bueno, del gobierno, pero yo quiero hacer un disclaimer primeramente. Yo creo que no es el gobierno per se. Es una parte del gobierno, la parte quizá más ideológica, la parte más radical, precisamente que yo en una intervención primeramente hablaba del caso, que es precisamente los izquierdistas, la gente que tiene de hecho por herencia esa verdad absoluta de todo, esto es así, debe ser así, este país hay que cambiarlo, hay que tener un gobierno progresista. No, yo creo que no. La verdad, bueno, no va a haber un gobierno perfecto, no va a haber un gobierno que tú estés completamente de acuerdo, ni un candidato. Pero la verdad es que, mira, la realidad nunca es extrema. Nunca es extrema. La economía es una ciencia social y lo sabemos los economistas. ¿Los empresarios son malos per se? No. ¿Los trabajadores son los buenos? ¿Los trabajadores son los malos? No. Debe haber un equilibrio entre todos, porque ¿quién es que contrata precisamente a los trabajadores? ¿Quién es que contribuye a que se reduzca la pobreza? Es precisamente la gente que contrata a otras personas que no tienen medios para producir, que lo que tienen es su trabajo, lo que tienen es su conocimiento, su educación, ¿verdad? Que es precisamente lo que cambia. Pero ¿y por qué tú dices eso? Hablas como que si estás hablando de como que si unos comunistas estarían manejando las políticas económicas. Sí, precisamente, precisamente en el Ministerio de Economía. Ajá. No te tengo que demostrar que el incumbente que estaba ahí es hijo de uno de los comunistas eternos que nunca ha cambiado esa posición y tienen unas posiciones radicales y muchas veces juegan con los temas de medio ambiente. No se toca el medio ambiente, señores, pero el oro es importante. La madera es importante, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero aquí el medio ambiente no se respeta, Carlos. Tenemos que respetar. Serán comunistas, pero tendrán sus propias leyes de lo que es el comunismo. Sí, porque aquí el comunismo de China no es, por ejemplo. Pero claro, no. El comunismo de China no es. Ciertamente, el hecho es que te digo, yo no. Pero no nos enredemos en ese caso. Eso, vamos al censo porque estamos en el 2025, señores, y la República Dominicana todavía no sabe cuántos somos. Claro. Y el presidente de la República tiene 5 años dando estadísticas basados en qué, no sabemos, pero él dijo que tenemos un per cápita muy bueno. Sí. Que ha aumentado. Y entonces ese número tiene que él basarse en la estadística dura científica de cuántos somos, pero no sabemos cuántos somos. Claro. ¿Cómo él puede dar esos números entonces? Sí, mira, tú precisamente mencionas un tema, una variable importante, el PIB per cápita. Como te decía, la variable población es la variable más importante que tiene un país. De ahí parte todo. Todas las políticas públicas parten de allí. El PIB per cápita es sencillamente el total de lo que se produce entre el total de población que somos. Exacto. Entonces, si tú tienes una población pequeña, tú tienes una subestimación, ¿qué pasa? Tú vas a ser más rico. El PIB per cápita va a ser más alto y eso te da error. ¿Me entiendes por qué la importancia de este tema? Ajá. Te da un error. Mira,
Te lo decía porque yo creo que este ha sido el censo, de hecho, más moderno, con más financiamiento y con más apoyo gubernamental, de hecho. Por eso te digo, no es que sea Abinader, no es que sea el gobierno, es precisamente esta gente, de hecho, que no escucharon a los técnicos. Tengo varios amigos técnicos estadísticos que dijeron, mira, eso debe tomar más tiempo, deben de capacitar más, deben de planificar mejor. Pues no le hicieron caso y obviamente mira lo que sucedió. Dame los nombres de los responsables de organizar ese censo. Bueno, a la cabeza estaba, ¿no?, el exministro que renunció del Ministerio de Economía, Pavel Issa. Está también la señora Miosotis Rivas, que es la directora de la Oficina Nacional de Estadística, ¿verdad? Y está, como te digo, ese entramado ahí en el Ministerio de Economía. Y ya tú sabes por qué salió todo. El censo fue una batalla ideológica, como yo digo en un artículo, entre la extrema derecha y la extrema izquierda. ¿Por qué? Porque, de hecho, eso es un tema que se puede demostrar científicamente. Somos racistas. Hay diferencias realmente marcadas en el mercado laboral. Yo tengo preliminares sobre eso, de que al final no hay un racismo sistemático en República Dominicana. Tú negro o blanco puedes triunfar, tú puedes tener movilidad, ¿verdad? Y no se dedica ni siquiera con el tema haitiano. O sea, aquí el tema haitiano recientemente que ha sido más caótico porque hay una inmigración masiva. Hay un problema en nuestro vecino país, ¿verdad?, que está sacando gente allá. Aquí están los ricos, los pobres, los que hablan español, los que no. Yo tengo amigos, de hecho, ricos haitianos que están aquí, que están invirtiendo, que están comprando casas, ¿verdad? Es una cuestión tremenda, es una inmigración masiva lo que hay y hay que regularla, obviamente. Pues entonces, porque se hizo aquella primera marcha, tanto amor a la patria y tanto odio a la gente. No es odio, no es odio a la gente, es una realidad. ¿Tú me entiendes? Entonces ese ministro salió un domingo a las 7 de la mañana, sobre todo con labores de ministro. Caramba, tú debes saber algo de política, algo de diplomacia, ¿verdad? Pues no, que somos racistas, que odiamos a los haitianos, que odiamos a los negros y la realidad dice otra cosa. Aquí, de hecho... ¿Pavel dijo eso? Sí, sí. Acuérdate, ¿dónde? ¿En qué escenario? En Twitter. Un domingo a las 7 de la mañana. ¿Dijo somos racistas? Sí, sí. No, óyeme. Lo dijo bonito, pero después fue a un medio de comunicación de manera rebelde. Sí, somos racistas. Odiamos a los haitianos. ¿No se acuerdan de eso? Eso se hizo viral. Muy bien. Entonces, esa visión de Pavel, ¿en qué pudo haber afectado el censo? Bueno. ¿Y cómo se hizo? Obviamente, como te decía, hay muchas teorías conspirativas y todo eso, de que, bueno, los objetivos, demostrar que somos menos, demostrar que hay menos haitianos y todo eso. Yo no me voy mucho a eso porque eso ya es, no hay evidencia sobre eso. Yo no sé qué decir, lo que hay en la cabeza de alguien. Pero el hecho es, obviamente, que ahí hubieron errores de manejo político, de manejo técnico, en todos los sentidos. Y obviamente, cuando se llama a el censo, estaba la batalla ahí de que había una parte de los políticos, ¿no?, de la extrema derecha, que le estaban llamando a hacer un boicot. Obviamente, ¿qué tú tienes que hacer? Siéntate con esa gente. Oye, tú no eres enemigo de nadie en el gobierno. Y como te digo... ¿Cuáles eran los reclamos de esa extrema derecha? ¿Qué les reclamaban? Obviamente eso. ¿Cómo es que un ministro, hablándote de que somos racistas, de que odiamos a esa población, te va a levantar precisamente esa población? ¿Qué va a decir? Que va a hacer un levantamiento de la población. Sí, okay. sí, porque lo ven como una parte a favor de la, ¿verdad? De la inmigración haitiana, claro, de la población haitiana. Los pro haitianos y la gente había haitiana. Desconfianza de esa parte que tú identificas como extrema derecha en que el conteo de la población haitiana aquí en la República Dominicana estuviese manipulada. Sí, ciertamente. Manipulada a la baja, supongo. Claro, sí, y mira, ahí se armó la discusión, no, que es para levantar los haitianos. Bueno, el censo te dice que es toda la población que habita en este país. Haitianos, norteamericanos, polacos, que los hay, venezolanos, ¿verdad? Claro. El censo debe tener registro, debe de saber dónde están, quiénes son, ¿verdad? Y además tener una estimación, nunca es perfecta, se manejan unos errores de un 5% generalmente estandarizados, pero ¿tú sabes cuál fue el error de este censo? El error muestral, un 20%. Ajá. Un 20%. Publicado así, con un 20% de... Sí. Por Dios, pero... Sí, y óyeme, por eso te decía, me gustaría mostrar tablas y datos aquí, porque yo te descifro dónde te engañan, dónde te mienten para decirte,
Porque, por ejemplo, se han dado 3 versiones del censo. Una versión preliminar, luego en el informe básico, sin decir el error que había, se presentaron datos y finalmente en un informe general se dio un tercer dato. ¿Cómo es posible que tú, como técnico, como gente que sabe estadística, tú no puedes estar cada día cambiando un dato? Tómate tu tiempo, ¿verdad? Y di una información ya final. ¿Cuál fue el primer dato? ¿Cuál fue el primer? Mira, ¿Lo puedes buscar en ese sí, lugar? el dato cambió en mucho. No tengo aquí, te digo, me gustaría, pero el dato final es que en 2022 somos 10.773.983 personas. Ese, ¿Lo está apuntando, Maracay? 10 Sí. millones. 700. Punto 7. 10 millones. Sí, Punto 7. sí. Pero ¿qué pasa? Disculpa. Sí, La comparación con el anterior censo. oh, terrible. Porque te digo, yo he hecho el ¿Y en análisis. qué año fue el anterior? Sí. El anterior fue en 2010. Es decir, que este censo tenía ya un periodo de 12 años. 12 mucho años. tiempo. Sí, demasiado. Bastante. Se estila a 10 años, pero por problema de la pandemia, ¿verdad? Exacto, Sí. digamos 12 años. ¿Recuerdas el número Sí. de...? En 2010 éramos 9.445.281 personas. Eso da un crecimiento de qué anual. De 1.328.702 En personas. 10 años. Eso es menos, es un 1%. En 12 años. Sí, eso es... 0.9, 1%. Sí, eso es menos de 100.000 personas anual. Pero le digo, yo tengo en mi blog, tengo 2 artículos que he publicado, eso es lo que estoy viendo aquí en mi celular, donde demuestro, de hecho, no estamos solos en el mundo. El gobierno, el país es un país pequeño. ¿Cuáles son los datos de la región? Yo lo he buscado. ¿Cuáles son los datos que dan otras instituciones? Por ejemplo, la CEPAL da información, el FMI da información de la población y la debe de tener. Sí. Como decíamos, para calcular el PIB per cápita, debe saber cuántos somos. Claro, Hay discrepancias en esos datos. La ONU, la División de Población, la CELADE de la CEPAL, yo tengo todo eso aquí. ¿Y tú sabes qué? Obviamente, República Dominicana da menos datos que ellos de población. O sea que hay una omisión tremenda. Por ejemplo, ¿verdad? El Banco Mundial al 2022, ¿ustedes saben cuánto dice que somos? ¿Cuánto? Ya da 11 millones, dice 11.228.820. O sea. El mismo año Sí. del censo, Sí. el Banco Mundial dice que somos ¿cuántos? 11 millones. Casi 500.000 personas más. Casi 500.000 personas Sí. más. 11.228.000. Oye, como técnico, tú por lo menos deberías revisar esos datos Tú antes dices, de pero ven salir. acá, aquí hay un Pero problema. claro. Aquí Por ¿qué pasa? ejemplo, la CEPAL dice que somos igual 11.333.000 personas, es decir, 560.000 personas menos, está diciendo el país. Un error garrafal. Es un problema tremendo. Yo, de hecho, insistía en su momento, cuando se podía mejorar, creo que todavía se puede mejorar, hacer algunos levantamientos del censo. Señor presidente, hay que mejorar eso es imposible. Miren los datos aquí. De hecho, ¿tú sabes algo trágico? Las encuestas nacionales, por ejemplo, la ENOGAR decía que en 2018, escuchen esto, éramos la población que dice el censo en 2022. ¿Tú me entendiste? ¿Cómo? O sea, sí. Te digo, terrible. Sus propios productos estadísticos, lo que ellos manejan, por ejemplo, yo te puedo entrar a la página del Ministerio de Economía, que hay datos de población En Hogar es provincial. una encuesta del mismo Ministerio Sí, de Planificación y Economía de la ONE. de la ONU. Porque- Bueno, sí. es adscrito, ¿no? Sí, Está sí, la adscrito ONE ahí. es escrita. ¿Qué Exacto. pasa? Ya en 2018, tú decías el dato que das en 2022. ¿Cómo eso es posible? Oh, Dios. Un error garrafal, te digo, porque hay una omisión de un 20%. Es terrible. Ellos Es están terrible. jugando con él. Tienen ese colchón ahí y lo juegan Sí. con eso. Y mira, eso es cuestión hasta de arrogancia, porque saber cuántos somos en un país, sencillamente es fácil hacerlo. ¿Qué pasa? La cantidad de gente que nacieron, ellos mismos hacen estimaciones, yo la tengo aquí. Obviamente la cantidad de gente que murieron, también, ellos también tienen estimaciones al respecto, ¿verdad? Te digo, por ejemplo, que en total, de entre 2011 y 2022, que es la fecha, ¿no?, que debe manejar el censo, nacieron 2.039.467 personas en República Dominicana. ¿Verdad? Eso es sin ver si es inmigrante, si es, no, eso es total. ¿Cuántos murieron? También el dato te lo da la ONE. Yo lo tengo aquí, está en mi blog. Invito a todos a que lo vean. Dicen que murieron 509.386 personas. ¿Verdad? ¿Qué pasa? El censo debió de agregar la diferencia.
¿Cuál es la diferencia entre los que nacieron y los que murieron? 1.530.000. Pero el censo solamente agrega 1.300.000 personas nuevas. ¿Cuántos faltan ahí? Señores, óigame, faltan 200.000 personas solamente de las que nacieron aquí y menos las que murieron. Pues, ¿qué pasa? Por el otro lado, hay que saber, y hay menos datos ahí, el tema de la migración. Cuando entra una persona a vivir en el país, ya es un habitante, ¿no?, de acá, que tiene que estar en el censo. Cuando sale, obviamente, también es un dominicano que sale hacia el exterior a vivir en otro país. Sí. Permanentemente. Eso, de hecho, la definición de migrante. Migrante es una persona que nació en otro país, pero vive en uno diferente al de su nacimiento. Pues, ¿qué pasa? No hay datos fidedignos sobre eso. De hecho, yo busqué recientemente el dato de ONU Población, porque ellos tienen una matriz ahí, ellos tienen una estimación. Te digo, esas son variables importantes. ¿Tú sabes cuánto dicen ellos que en total hay dominicanos fuera de RD? 1.900.000. Y al final, también dicen cuánto hay aquí que no han nacido en República Dominicana. Dice una subestimación tremenda, porque hasta ese dato también de emigrantes, por ejemplo, el INEX del Ministerio de Relaciones Exteriores dice que somos 2.3 millones de personas viviendo fuera. La ONU dice 1.9, o sea, hay una diferencia ahí tremenda. Pero al final también, por ese sentido, tú haces esos cálculos más las datas que hay a nivel internacional. Yo te diría a ti, de manera, con este criterio, de luego hay que tener un criterio específico, el censo debió decir cuántos somos, yo te diría a ti, en realidad, que en Dominicana vivimos cerca de 12 millones de personas. Óyeme, cerca de 1.5 millones más que lo que dice oficialmente el censo. ¿Tú me entiendes? Es un error garrafal, es un error tremendo. Wow. Y de hecho, hay muchas formas de analizar eso, porque, por ejemplo, ahí está la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral te tiene que decir a ti la población que tiene cédula mayor de 18 años y más, y de hecho están los nacidos, está todo. ¿Qué pasa? Que hay contradicciones también con esos datos, señores. ¿Cómo va a ser? Sí. Óyeme, hay provincias donde hay menos personas en el censo que lo que dice la Junta Central. ¿Cómo es posible? Se supone, yo tengo ese dato también en mis tablas, y yo, por ejemplo, yo soy de Constanza. Yo me crié ahí, yo también conozco mucho Jarabacoa, y en el Paraíso hay una contradicción. Óyeme, ¿qué pasa? Yo he buscado, de hecho, hasta las actas de votaciones y todo eso, porque al final hay que indagar en los datos. ¿Cuál es la verdad? El hecho es que supuestamente Jarabacoa, en términos del padrón, le lleva cerca de 10.000 personas a Constanza. ¿Y eso es correcto? ¿O Mira, tú me preguntas a mí, yo te digo, yo no sé, porque la verdad es que el censo debe decirte. ¿Qué pasa? El censo, ¿tú sabes lo que dice? Lo contrario, que Constanza tiene 10.000 o más personas que Jarabacoa. Mira, yo voy a apelar a la conspiranoia, yo voy a apelar a la percepción, que no es nada científico. Sí. Eso no es verdad. Jarabacoa está más fletado que Constanza. Pero claro, pero obviamente. Jarabacoa está más fletado que Constanza. Mayor y eso desarrollo lo sé yo desde inmobiliario. carajito, Pero porque claro. yo soy capitaleño, pero mi papá era de Jarabacoa y yo Jarabacoa lo conozco muy bien. Te digo, yo también. Mucho más fletado que Constanza. Sí, obviamente. Y te digo, ¿cómo va a ser que es un genio? Pero no. Óyeme, en la Junta Central Electoral, toda persona que está ahí debe tener su cédula y estar registrado, ¿verdad? Y debe de saber dónde vive y todo. ¿Cómo es que en el censo no se toma eso en consideración? Porque mira, está bien. Yo, por ejemplo, soy de Constanza y vivo aquí en el Distrito Nacional. Yo en un momento votaba en Constanza, pero lo cambié hace un tiempo. Y ciertamente, mucha gente me ha dicho, sí, bueno, hasta demógrafos. Lo que pasa es que hay gente que vive en Santiago y vota en Jarabacoa y dice que al final nació en Jarabacoa. Pero eso sucede en todo el país. Claro. En Higüey, en el Ceibo, se van a Higüey. En La Romana, no, se van a Santo Domingo y sucede. Pero, por ejemplo, hay una provincia, y óiganme cuál, Hermanas Mirabal, está en mi blog, están los datos. En Hermanas Mirabal, la diferencia entre el censo y el padrón es negativa. O sea, que en el censo hay menos personas que en el padrón. ¿Cómo es eso posible? Hay extraterrestres en el padrón de la Junta Central Electoral, ¿verdad? Entonces, es increíble, señores. Pero no eso. Como le digo, yo me he puesto a analizar
estos datos y a buscar informaciones porque al final no estamos solos en el mundo. ¿Y qué pasa? Hasta para mentir, señores, hay que tener delicadeza y hay que ser un poco inteligente. El censo te demuestra claramente a ti cómo está mintiendo. Miren, en una tablita que yo tengo de esos agregados, porque también tú cometiste un error, pero cuando tú ves el cambio que hay entre las tres diferentes poblaciones que te dijeron, 10.700.000, 10.600.000, tú ves que se están manipulando los datos. Y de hecho, hasta en la presentación de los datos, señores, la ONE te trata de engañar a ti, esta gente, porque es la realidad, te tratan de manipular hasta ocultándote la información. Por ejemplo, te ponen un mapita general que no te da el dato en específico. ¿Por qué? Porque el dato general te va a salir un maco. En el dato en general te va a salir un maco. ¿Y por qué se lo digo? Porque yo de hecho acabo de terminar un artículo, la segunda parte de ese artículo, lo publiqué hoy mismo en mi blog, y te habla a ti de contradicciones que tú dices, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es que tú vas a decir que, por ejemplo, la cantidad de personas que produce su comida con carbón y leña, ¿no? Combustibles fósiles, hay una diferencia de hasta un 10% en el mismo año? En el mismo año, o sea, en el hogar debe de decirte un dato muy similar a lo que dice el censo 2022. Y bueno, afortunadamente tuvimos ambos productos para el mismo año. Pues el hecho es que tú lo analizas. De hecho, yo he tagueado a la ONE de hecho me ha respondido, me han agradecido. Mira, gracias por identificar esa contradicción. Pero al final te hacen un comunicado de que lo cambiaron y no te dicen qué cambiaron. Al final son unos manipuladores, es manipulando la data, es que saben el error tremendo que han cometido. Y es la realidad, por ejemplo. Error. Sí, error, manipulación. O manipulación. Sí. Todo, omisión tremenda. Pero te digo, el error es hasta político. ¿Cómo es que tú eres un funcionario público y tú te vas a tirar de enemigos a una parte de la población, una parte, ¿no?, de tu propio país? Bueno, pero vamos a ver, porque que sí son errores, pero son errores que muy casualmente le han convenido a las publicaciones que hace el presidente de la República. Le convienen esos errores, casualmente. Sí, le cuadran los números, sus números. Es como yo le digo a mis estudiantes, generalmente, ustedes se equivocan, pero nunca que les desfavorezca. Ajá, exacto, sí. nunca a favor mío, es siempre a favor de ustedes, que es raro, ¿verdad? Pero bueno, no creo que sea una intención, como le digo. Ahora, estábamos hablando antes, previo a la entrevista, de que el gobierno echó para atrás la publicación de unos datos. ¿De qué estamos hablando ahí? Sí, mira, ¿qué pasa? Si ya yo te demuestro a ti que hay errores garrafales, el censo también debe de dar la población inmigrante que hay en el país. Gran pregunta, señores. ¿Cuántos inmigrantes tenemos en el país? Es una cualidad soberana que todo país debe de saberlo. ¿Por qué? Si yo me he especializado en el tema migratorio, en el tema de economía de la migración. La literatura habla que la migración ilegal es riesgosa, es perjudicial para todo el mundo, tanto para los países que reciben la migración ilegal, sobre todo si es masiva, y si no sabemos cuántos somos como República Dominicana. ¿Por qué? Porque al final esa es la gente que no aporta al fisco, esa es la gente que consume, que quizá destruye el medio ambiente y así por el estilo, pero por otro lado a la misma población. Señores, ustedes han visto esas noticias de que en un vehículo Toyota 4Runner que es apto para 7 personas, vienen 25 personas. Eso es inhumano. Eso, deben haber autoridades que paren eso. Al final, que no permitan. ¿Por qué? Porque al final eso es un riesgo para ellos. ¿Verdad? ¿Cómo es posible que tú vengas como sardina en un vehículo? Si hay un accidente, ¿qué va a pasar? Tu vida, tu dignidad humana va a lamentablemente caer. Entonces, debe haber mecanismos para regular eso, obviamente. Y como te digo, es lamentable. La ONE tenía de hace mucho que iba a publicar el dato del informe 5 sobre fecundidad y migración el 7 de abril, este lunes. Sí. Lunes que, bueno, en la madrugada, que era martes, se produjo el lamentable desenlace del jet set. Sí, lamentablemente. ¿Y eso qué pasó que no? Bueno,
Mira, el lunes Eso no trascendió. yo tengo clase a las 7 de la mañana los lunes y me levanto bien temprano. Y obviamente tengo mi celular que todas las publicaciones de la ONU me llegan. A las 6:40 de la mañana, la ONU sale con un comunicado diciendo, bueno, lamentamos informar que no vamos a publicar el dato, porque ya yo lo estaba insistiendo. Mira, el lunes publican este dato, los tagueaba. Y al final te dicen, bueno, por inconsistencias habituales. Bueno, por lo menos son sinceros. Por lo menos fueron sinceros. Sí, ahora lo dicen, pero oye, tú tienes casi 2 años analizando esos datos. ¿Cómo es que a última hora tú encuentras unas inconsistencias habituales? Mira. Y no lo están revisando ahora. Sí, entonces, ¿qué pasa? Luego también publicaron el calendario. No te dicen cuándo van a publicar ese dato. Si tú tienes inconsistencias habituales, tú me dices, Carlos, ¿en qué tiempo tú resuelves esto? ¿En qué tiempo tú vas a corregir esto? Esto que identificaste a última hora. Yo te digo, bueno, en un mes. Dime en qué tiempo. No, la ONU hace caso omiso de eso y no sabemos cuándo van a publicar ese dato. Óyeme, la realidad es que esto amerita una renuncia colectiva de esos funcionarios. Te digo, el censo dominicano era el momento para hacer las mejores estadísticas que ha tenido la República Dominicana, porque fue con tabletas, fue con tecnología. Y yo estoy seguro que el dinero que se necesitó para eso se dio. El dinero lo dio el gobierno dominicano, aunque con todo y eso, acuérdate que hubieron problemas. Todavía 2 años después había gente reclamando el pago. Había gente, señores, reclamando. Y de hecho hubo casos de corrupción. Acuérdense que se habló de eso sobre las tabletas. Hubo un caso de corrupción ahí, que no voy a hablar mucho de eso porque eso ya es político y legal, ¿verdad? Lo mío es las estadísticas. Pero la realidad es que hay contradicciones ahí y ellos las saben. Están manipulando los datos, están presentando informitos ligeros, no te están presentando todo. Porque, por ejemplo, cuando tú te vas a los indicadores, señores, eso es un tollo completo. De hecho, se levantó el dato del color de piel del dominicano. ¿Y usted sabe lo que dice eso? ¿Qué dice? Es terrible, señores. Ustedes saben cuáles, usan unas categorías arcaicas. Y sobre todo, si yo te digo, bueno, yo utilizo cualquier concepto, se estila que tú lo vas a definir en el documento. Esto es esto, esto es aquello. El censo publica, no, que hay población negra y sobre todo con un lenguaje ideológico, negras y negros. Lo dice, eso no es necesario, señores. Con decir negro, con negro o población negra. Sí, pero te digo, son ideológicos. Exacto. Población negra. Población negra. Negras, sobre todo mujeres primero, ¿verdad? Pues la directora es mujer. Negras y negros. Yo pongo negros, blancos, ¿verdad? Aparece una categoría ahí que yo quisiera que ustedes me ayuden a buscar. Y de hecho, en algunas clases que yo he hablado del tema, hasta estudiantes me buscan esto. ¿Qué es un mulato? ¿Qué es un mestizo? ¿Qué es un indio, señores? En República Dominicana estamos diciendo que hay un indio. ¿Indio? ¿Ponen ¿Qué indio es allí? eso? ¿Sí? Wow. Sí. De hecho, tengo la tabla ahí, está el documento. Indio, mulato, moreno. ¿Y quién lo define eso? ¿La persona misma o el censador? Eso es un problema porque es autopercepción. Entonces, tú pudieras buscar técnicamente, hay formas de buscar una respuesta objetiva, ¿no? Que es la que da el encuestador. Bueno, la persona es blanca, negra, blanquita clara, blanquita oscura, no sé qué, negro claro, no sé. Debe haber un mecanismo. Pero sobre todo, te digo, yo busco en ese documento y no define qué es la cosa. ¿Tú sabes lo que, por ejemplo, es un mulato? ¿Qué es un mulato? Un mulato, según la definición, lo buscó un estudiante en una clase. Profesor, mulato dice que es una persona descendiente de un indio y de un europeo. De un taíno, de un aborigen. O sea, todavía eso existe en este país, en 2025. O sea, aquí, ¿no? Y eso se ha estudiado, que hay una mezcolanza, ¿no? De genes, eso es otra cosa. Sí. Todos tenemos genes taínos. Claro. Todos tenemos genes europeos. O sea, ¿qué tú estás diciendo con eso? Nada. Mestizo, mulato. Mulato también, según la definición. Pero es que mestizo, o sea, ¿qué es un mestizo? Porque el mestizo tiene que ver con población precisamente aborigen, pero con una mezcla aborigen, mira, sí. Aborigen con blanco. Sí. O sea, aborigen con blanco, ese es el mestizo. Mira, todavía en Brasil, por ejemplo, en estos días salió
una noticia de que están identificando nuevas poblaciones taínas que no tenían aborigen, que no tenían acceso con cámaras. Aborigen. ¿Por qué? Porque al final, hasta acceder y hasta violarle, ¿no?, su propia naturaleza puede ser dañino. Señores, todavía en el mundo hay gente que come personas. En Guatemala, yo en un momento visité y quería visitar ahí y me dijeron, mira, cuidado, que hay una tribu caníbal. Claro, no, pero en Brasil todavía, no sé, en los años 90 habían tribus que el gobierno asistía mediante helicópteros para darles comida, cosas así, pero no tenían contacto. Pero en Dominicana, ¿tú crees que eso sucede? En Dominicana, ¿tú crees que aquí somos indios? No, aquí no somos indios de nada. Aquí somos un crisol ahí. Bueno, somos una nosotros mezcla tenemos una frase única en el mundo. Aquí no somos indios. Aquí no hay indios. Aquí no hay indios. Exactamente. Esa es la sabiduría popular, ¿no? Sí. Wow. Qué barbaridad. Ok, Qué pero barbaridad. bien, ¿cuál sería, esto ya para terminar, Sí. la metodología indicada para esa pregunta? ¿Cuál sería? Bueno, tú pudieras hacerlo de dos formas. Autopercepción, ¿verdad? Pero tú tienes que, obviamente, definir las categorías. Tú eres negro. Tú eres, quizá, el problema, la cuestión es que eso no habla de racismo, como quizá algunos teóricos quisieran decir. Mira, el dominicano es racista porque solamente el 5% se identifica como negro. No, es que hay un arco iris de colores, hay una mayor diversidad y sobre todo, como le decía al principio, no estamos solos en el mundo. Por ejemplo, la CEPAL usa otra categoría que tampoco yo estoy muy de acuerdo, afrodescendientes. ¿Qué es un afrodescendiente? Que desciende de África. Pero al final no hace todos somos afrodescendientes. Sí, entonces, es que todos somos afrodescendientes, sí, porque el hombre, o sea, en África, ¿cuál es la vaina? El hombre primitivo, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, la CEPAL, por ejemplo, dice que somos afrodescendientes un 80%. En Haití, obviamente, por cuestiones culturales y raciales, en Haití es 95%, ¿verdad? Obviamente eso es lo que dice que en Dominicana hay una mayor diversidad. Hay un arco iris de colores, hay moreno, clarito. ¿Cómo tú te defines, Edwin, por ejemplo? Y José. Sí, no. Aquí hay muchas definiciones por eso. Aquí hay moreno claro, lavadito. Pero es importante, quizás. Indio, indiecito. Sí, no sé. Sí, moreno claro, moreno claro, pero, negro claro, qué sé yo. No, negro no. Negro no. Y eso no, hay es que negro no es malo. Decir prieto. bueno. Saltan, Prieto. prefieren decir prieto, tú lo sabes, moreno y todos los tonos de moreno. Sí. Pero la palabra negro aquí es poco común. Sí. Entonces, pero, al final, tú lo que tienes, tú me preguntabas cómo hacerlo. Tú lo que tienes es que predefinir. Mire, ¿en qué categoría usted se sitúa? Yo soy moreno, yo soy negro clarito, yo soy blanquito. ¿Dónde están los rubios? Porque no hay rubios en este país. Jabao. Ay, jabao. ¿Dónde está? O sea, al final, de hecho, yo en algunas clases lo he trabajado y nos reímos bastante. ¿Cómo es que tú me digas que hay indio, moreno? Entonces, ¿cuál es la definición? ¿Cuál es la diferencia? Al final, tú sumas todo eso. Yo digo, todo eso es negro. Negro clarito, negro oscuro, no sé qué. Moreno, indio, mulato, mestizo. Eso da cercano a un 80%, igual que lo que dice la CEPAL, ¿verdad? Entonces es lamentable cómo se cometieron tantos errores. Mira, hay todo otro tema de las contradicciones. Tú ves esa última publicación de mi blog, que invito a todos a que la lean. También lo publiqué en LinkedIn. ¿Cómo se llama tu blog? Mi blog, segratero@blogspot.com. Al final está todo ahí, la tabla, está muchas informaciones y está una recopilación de lo que yo he hecho, ¿verdad? Porque tengo poco tiempo para eso, pero porque todavía yo sé que aparecen más contradicciones. Cuando tú vas al censo, señores, tú ves que, por ejemplo, te habla y sobre todo, ¿qué pasa? No es solamente el censo, señores, hay unos nuevos macos, unos nuevos errores que ha hecho la ONE. Por ejemplo, la ENOGAR 2024, eso salió hace 2 semanas. Ok, dale. Tú sabes que, caramba, tú no estás solo en el mundo, ni tú naciste hoy. No tienes que inventar la rueda. Si tú haces una ENOGAR hoy, por lo menos compara con la anterior. ¿Qué ha dado? ¿Qué dice?
¿verdad? Porque no puede ser tan diferente. Tú no puedes tener dos países en un mismo año y de un año a otro. Por ejemplo, la población que recibe agua de la vía pública, del acueducto. Tú sabes que hay una diferencia de más de 20% del 2022 al 2024. Eso es imposible. Por ejemplo, inodoros, señores, que son indicadores importantes. Hay gente todavía tan pobre que no tiene un inodoro en su hogar. Claro, hay muchas letrinas. Que lo que tiene una letrina y quizá ni tiene letrina. En esos tugurios, por ejemplo, donde viven los haitianos, ¿dónde que hacen sus necesidades? Yo tengo finca y tú ves que en mi finca, hasta en el camino, ahí se paran y hacen sus necesidades. No tienen un baño, no tienen una letrina, no tienen un inodoro. Entonces es importante saber. Eso es una condición, ¿no?, degradable, antihigiénica, que debería de corregirse. Sí, degradante, sí. Pues al final, óyeme, tú ves que hay una diferencia entre el censo, la ENOGAR, de más de 10%. Eso quiere decir todo el país entero. La Universidad Autónoma de Santo Domingo la dedicaron un año entero a llevar inodoros a la gente. Eso es mentira. Eso es mentira, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, es una oportunidad perdida. Te digo, debimos de tener en consideración la cantidad de inmigrantes, dónde viven, en qué áreas, es importante saberlo. Y sobre todo, la cantidad total de la población dominicana. Lamentablemente, eso fue un desperdicio, es un gran tollo. Se tiró ese dinero, más de 6,000 millones de pesos, señores, del erario público, dinero del dominicano, que se tiró al aire y al final no sirve de nada. Es una realidad. Gracias, Carlos Grateró, por estar con nosotros. Esta es La Quinta Pata. José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir. Recuerda que estamos también en el canal 503 de Win TVO para el Gran Santo Domingo, Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 9 a 10 de la noche la retransmisión. Además, nos puedes ver en el este del país, en la señal de Telecable Nacional y en el Cibao Central en las principales empresas de cable de la zona.